Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad, en esta ocasión, estamos con el pastor Andy Rauseo desde Kansas City, Kansas. Es un honor tenerlo aquí en casa y queremos que nos diga más del Espíritu Santo, que traiga ese depósito, esa llenura fresca, ese aceite fresco de parte de Dios. Así es que queremos hacerle unas preguntas, entrevistarlo, saber un poco más de él. Así que, pastor. Gloria a Dios, de verdad que me siento más que contento con el Señor, agradecido por la invitación de los pastores Galván, por tu invitación, cielo, de estar acá, compartir en tu programa, en tu canal y contarle a las personas un poquito de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor ha hecho. Dios nunca deja de sorprendernos. Como dijiste, vengo desde Kansas City, estamos allá en la iglesia Casa de Dios para las Naciones, estamos pastoreando a un grupo de jóvenes apasionados por Cristo, que cada día están buscando más de su presencia, que cada día se están entregando más a lo que es la obediencia al Señor. Y es muy gratificante mirar todo eso, ver cómo cada uno de ellos a veces tiene que dejar familias, trabajos, diferentes tipos de cosas que el mundo puede ofrecerle por servirle a Dios. Y es muy hermoso mirar todo eso. Así es. Y quiero preguntar, ¿cómo fue su experiencia como joven con Dios? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo trató con usted en su juventud? Mira, fue algo que lo he contado algunas veces, pero no he entrado en detalle. Desde pequeñito, que estaba en Venezuela, yo me recuerdo que una tía, ¿verdad? Siempre escuchaba la radio y me gustaban escuchar canciones, igual los domingos, pero un día escuchando la radio me topé con un mensaje de Gigi Ávila. Ese mensaje tocó mi corazón. Yo creo que tenía quizás como algunos 12 años, 11, 12, 13 años aproximadamente. Ese mensaje tocó mi corazón, no entendía lo que estaba sintiendo en ese momento. Fue un mensaje que me cautivó, fue un mensaje que acaparó mi atención y me quedé ahí escuchando. No entendía muy bien el mensaje en sí, pero entendía lo que transmitía el mensaje en mi espíritu. Luego, al llegar a los Estados Unidos, a los 18 años, cuando estaba en la universidad, que recién había entrado a la universidad, conocí a un joven, a un moreno. Este joven, nosotros nos sentábamos en la cafetería de la universidad a debatir sobre el comunismo, sobre el socialismo, sobre ideas marxistas y diferentes tipos de ideología que por lo general le inculcan a uno dentro de la universidad. Y este joven se sentaba en una mesa adyacente a donde nosotros nos sentábamos y siempre se nos quedaba escuchando, se nos quedaba mirando, y un día él viene y me habla directamente a mí. De todos los que estamos en el grupo, a mí me habla y me dice: Dios tiene algo contigo. Y yo, en forma de relajo, le digo: y contigo también. Y los muchachos que están conmigo se empiezan a reír. Él me dice: no, en serio, te estoy hablando de parte de Dios. Y yo me quedo, ok. Y me habla de parte de Dios. Y empezó todo como un cuestionamiento en mi vida. Recuerdo que en una clase la profesora nos da a elegir diferentes tipos de temas para nosotros desarrollar un estudio, para presentarle una tesis, no una tesis, pero para presentarle este estudio en forma de debate. Y yo recuerdo que yo escogí la religión. Y en ese tiempo hubo un periodo de búsqueda en mi vida. Yo fui a los mormones, a los testigos de Jehová, fui a un grupo de monjes tibetanos que literalmente andaban descalzos, que son los que se visten con los jump esos anaranjados. Okay. Y fui con ellos, fui a diferentes lugares, la iglesia católica en ese tiempo, por supuesto. Visité diferentes tipos de religiones buscando a Dios, tratando de llenar ese vacío que estaba en mí y tratando de
buscar esa respuesta de quién es Dios, en dónde está Dios, por qué estoy aquí. Y todo eso me llevó a probar diferentes tipos de religiones. Indagué en la masonería, en el satanismo. No que me metí, pero empecé a leer sobre todo eso. Y llegó un punto que no encontraba respuesta. Y recuerdo que después de un tiempo este joven, este moreno, me invita a su iglesia, siempre me invitaba y yo siempre lo dejaba plantado. Y un día mi esposa me dice, la pastora Nelly me dice, vamos. Y yo dije, está bien. Y le digo a él, ok, nosotros vamos a ir. Cuando se llegó el domingo, recuerdo que él me envía un taxi a la casa y Onelis me dice, no, yo no voy a ir. Digo, oye, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si ya está el taxi aquí? No, yo me voy a quedar. Y recuerdo que se quedó. Usó como excusa a la niña. Para ese tiempo teníamos a Anneli. No, creo que estaba embarazada, perdón. Y en ese tiempo nosotros, ella no accedió y yo fui a la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia que la efectuaban en el auditorio de la universidad, recuerdo que en un momento yo veo a toda esa gente, tal vez como unas 1000 personas, brincando, saltando, corriendo, haciendo sus praise break, danzando los morenos, haciendo así. Y en ese momento yo digo, ¿y tú estás loco? Y me sorprendí porque para mí era normal mirar todo eso en una discoteca, en una fiesta, pero no en una iglesia. O no comparó. Exacto, no en un lugar como iglesia. Y recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, si tú eres Dios, yo quiero sentir lo que todos estos locos están sintiendo. Wow. Tócame. Y recuerdo que este muchacho me pone la mano en el hombro, en la parte de acá del hombro, y me dice, es Dios. Solamente abre tu corazón. Cuando él me dice eso, yo me espanté, porque como este tipo leyó mi mente. O sea, me habló de una forma específica, directa. Wow. Y recuerdo que en un momento yo cerré mis ojos y le dije, aquí estoy, Señor, levanté mis manos. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo estaba en el frente brincando. También como todos los como locos. los locos. Y cuando me di cuenta, rápidamente bajé mis manos y me fui al lugar donde estaba sentado. Y desde ahí empezó una lucha existencial entre mirar, experimentar lo que el mundo me ofrecía y lo que Dios quería darme. Sabía que había un Dios, lo había experimentado, pero lo que el mundo me ofrecía era, por así decirlo, más llamativo a mis ojos, a mi mente. La música, estar de DJ, el baile, esto, aquello, lo otro. Y me aparté. Después de allí, eso fue en el 99. Para el 2004 tengo otro encuentro con el Señor y me empecé a apasionar más por las cosas de Dios. Entonces, para hacer transición a tu pregunta, empecé a apasionarme con los jóvenes cuando en el 2005-06 empecé a trabajar con una pastora en una iglesia y empecé a mirar la necesidad que habían con los jóvenes. Y me empezaron a buscar. En ese tiempo fundé un ministerio que se llama Jóvenes de Fuego, Youth on Fire. Y lo registré, empecé a trabajar en todo eso, empecé a involucrarme con los jóvenes, porque sentía que habían muchos padres, muchos adultos que no entendían a los jóvenes, no entendían las batallas de los jóvenes, no entendían el lenguaje, porque ellos crecieron y cerraron el capítulo de su juventud y se olvidaron de que en algún momento fueron malos, que hicieron cosas malas, que pecaron, que tuvieron tentaciones y estaban forzando a los jóvenes a vivir una vida
como las que ellos estaban viviendo en ese momento. Y yo dije, no, no es justo. A los jóvenes hay que entenderlo. Están pasando por bullying, están pasando por depresión, por ansiedad, por problemas de que a veces están tratando de pelear para conseguir lo que quieren, no lo pueden conseguir, quieren esto y sus padres no pueden darse. O sea, son muchas batallas. Y desde ahí empecé a trabajar con los jóvenes, empecé a apasionarme por los jóvenes. Mi esposa y yo, la pastora Nelly, tenemos un ministerio que se llama, Palabra de Dios, Word of God Ministry, estableciendo el orden de Dios. Y estableciendo el orden de Dios en los hogares, en la finanza, en la salud, en los jóvenes, en los padres, en los esposos, en todas las áreas que nosotros podemos estar. Y nos empezamos a enfocar tanto en jóvenes como en matrimonio. Pero la pasión nace de ahí, nace de mi lucha como joven en entender a Dios, en buscar a Dios y reconocer que solamente Dios es el que hace todas las cosas, porque, como te dije, el mundo nos ofrece cosas que son muy apetitosas para nuestros ojos, para nuestros oídos, deleites que al principio no entendemos que son pasajeros, que tienen repercusiones negativas en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra finanza, porque no tenemos un concepto sólido de quién es Dios. Entonces, desde joven usted cuestionó como si existe Dios y quién tenía la razón, cuál religión iba a llenar el vacío que usted tenía. Sí. Desde joven aprendí siempre a cuestionar todo. A mí me fascina la lectura y he leído muchos libros. Y yo recuerdo que hubo un libro, no lo menciono, pero es un libro que me retó a muchas cosas en la vida y una de esas fue a cuestionar las cosas. Por ejemplo, en la alimentación, ¿quién fue que dijo que tenemos que comer a las 12 del mediodía el almuerzo? Que tenemos que comer a las 6 la cena o a las 9 de la mañana el desayuno. ¿Por qué? Si yo quiero comer cuando tengo hambre y acostumbrar a mi cuerpo que el desayuno para mí va a ser a las 5 de la mañana y el almuerzo va a ser a las 11 del mediodía y la cena va a ser a las 5 de la tarde. Entonces yo puedo acostumbrar a mi organismo para que trabaje basado a ese horario que yo le estoy dando la energía, o sea, el alimento. Sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos que a mí me causan o despiertan interés, despiertan un cuestionamiento de las cosas. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia se canta 3, 4 canciones, 3 alabanzas, movidas, después 2 adoraciones, viene una persona presenta, levantan la ofrenda, viene el predicador y luego despiden bajo una atmósfera de fuego. ¿Quién fue que dijo eso? O sea, si Dios quiere empezar el servicio profetizando, usando a alguien en profecía, moviéndose en fuego y después terminar en adoración. Entonces, yo lo entiendo esa curiosidad, esa inquietud. Sí, son algunas cositas que despertaron, no voy a decir ese monstruo, sino ese gigante. Ok, sí. Y actualmente, bueno, ¿cuáles, sabiendo y reconociendo que en este tiempo, con esta generación, ahora hay más tecnología, lo cual lo hace más difícil, yo creo que a los padres entender esta generación, porque sí, siguen viendo las mismas oportunidades del mundo, el pecado, desviarnos de Dios, pero siento que es más difícil ahora porque los padres no entienden como las consecuencias o hasta dónde puede llegar un joven tan solo con un teléfono en la mano. Entonces, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que ahora están batallando con más, pero sin apoyo, de entender lo que se está viviendo en la juventud? Siento que, porque yo lo he pensado, pastor, si mis padres o padres en general no entienden a esta generación, ¿cómo le voy a hacer yo, que voy a ser madre el día de mañana y va a haber más tecnología que yo no voy a conocer, pero mis hijos sí? Te contesto en algo rápido, es establecer el orden de Dios.
Por eso el Señor nos entregó a nosotros este ministerio, de enseñar a las personas desde un principio a establecer el orden de Dios. Una de las cosas que yo le enseño a mi esposa, a mis hijos, tanto físicos como espirituales, es a cortar todo desde raíz. Cuando tú cortas todo desde raíz y estableces un principio, una plataforma, vas a tener algo sólido. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven, tenía tal vez unos 11, 12 años, habían muchachos de 17, 18, 20 años que se juntaban a mirar pornografía. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Tenía alguien que ir, buscar un cassette de video, se juntaban en una casa para poder mirar la pornografía. Entonces, o mirar una revista, una magazine, y se la pasaban uno por uno. Y nosotros, los más pequeños, siempre queríamos estar metidos en la casa, en el lugar. Pero ¿qué hacían estos jóvenes más adultos? Nos botaban de la casa. No, váyanse de aquí. Ustedes son demasiado pequeños, no pueden estar mirando. Cerraban todo y no nos permitían. No nos permitían, hasta que ya teníamos unos 17 años, que los muchachos que tenían ya 17, 18 ya se les permitían. Yo salí de ese entorno a mis 12 años, que fue que llegué a Estados Unidos, pero en ese tiempo allá usaban eso, hoy en día no. Hoy en día cualquier persona saca un celular y puede mirar pornografía. Y no tanto una pornografía como le dicen hardcore, una pornografía fuerte, sino algo sencillo. Ahorita cualquier muchacha sin experiencia, sin paternidad, está enseñando su cuerpo como si nada. Y la gente se lo aplaude. Tú puedes mirar un video de un comercial para la sopa Maruchan y sale una tipa en bikini. O ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un anuncio de carros, de llantas, que salga una mujer en bikinis? No tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que el morbo vende, y esto las empresas lo han entendido. Esto le llama la atención a la gente, y el que más gasta es el hombre. Entonces, Satanás se ha dado la tarea de meter todo eso en este aparato. Yo tengo una prédica que se llama El Metaverso Cristiano, está en YouTube, en mi canal de YouTube, y ahí yo hablo cómo este aparato se ha convertido en el caballo de Troya hoy en día. La historia del caballo de Troya habla sobre la guerra de los griegos y los troyanos, en donde la ciudad de Troya era tan fuerte, tan amurallada, que nadie podía entrar. Y empezaron una guerra y los griegos no podían entrar. Los troyanos tenían un dios, que era una figura como caballo. Ellos elaboraron un caballo de madera, le pusieron todo tipo de comida, vinos y cosas, se lo dejaron en la playa y le hicieron creer a los troyanos que se habían marchado. Cuando salieron afuera y miraron que no había ningún tipo de bote, ellos se confiaron y dijeron los troyanos: nuestro Dios nos ha dado la victoria. Aquí tenemos la prueba. Se fueron los griegos. Tenemos victoria. Hubieron 2 o 3 que dijeron: no se confíen, tengan cuidado, no, vamos a quemarlo, aquí mismo vamos a quemar ese caballo. ¿Qué hicieron la gran mayoría de los troyanos? Metieron el caballo, cerraron las puertas, se empezaron a emborrachar, empezaron a hacer orgías, a hacer diferentes tipos de cosas. En la noche salieron 2 soldados que estaban escondidos en el caballo. Abrieron las puertas de la ciudad, entraron todos los griegos y destruyeron a Troya por completo. ¿Qué nos enseña esa historia? Que estamos haciendo lo mismo con el teléfono. Estamos metiendo el caballo de Troya en nuestro bolsillo, en nuestra casa. Padres en la iglesia, para que el niño se calle, le dan un teléfono. ¿Y qué pasa con ese teléfono? Que empieza a dañarle el sistema, no recuerdo exactamente, se me va el nombre, al niño, en donde la atención le pasa a segundos. Sí. A segundos. Entonces el niño tiene que estar ahí. Los jóvenes metidos en el teléfono buscando pornografía, mirando a la muchachitacaliente.com o al muchachocaliente.com. Entonces se están dejando envenenar la mente, se están dejando literalmente destruir su vida. Y ya cuando despiertan es demasiado tarde, porque ya tienen el caballo adentro. Entonces yo creo que un joven tiene que tener mucho cuidado con las cosas,
Tiene que cortarla desde raíz y establecer el orden de Dios. Igual los padres. Mis hijos, Emmanuel, tiene la misma edad de tu hermano. A veces le gusta jugar con los amigos. Y cuando yo voy a conocer algo, le digo, ok, la computadora, démela. Deme el celular, deme todo. No te la voy a dar en una semana. Gracias a Dios ya tengo años que no he tenido que hacerlo, porque ya todo ese orden le ha ayudado ahora a ser completamente diferente. Entonces yo creo que establecer el orden de Dios y cortar todo desde raíz va a ser lo que nos va a ayudar en este tiempo de tecnología avanzada. Desde raíz. Y yo creo que darse cuenta que no llena el vacío. O sea, que cualquier pecado no te va a llenar el vacío, sino solo Dios. Porque un padre, por así decirlo, puede establecer el orden de Dios, pero el hijo como quiera falla. Entonces, no todo está en responsabilidad del padre, sino que el hijo o que el joven se dé cuenta que tiene que cortar desde raíz, darse cuenta que nada llena el vacío sino solo Dios. Así es. Sino solo Dios. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué le inspiró a escribir el libro de 40 días? Yo he pasado por muchos procesos y le doy gloria a Dios por cada uno de esos. Cuando yo escribí el libro Crecimiento, este libro, fue un libro en donde yo quise hablar sobre las cosas que nos dan el crecimiento en nuestra vida. De ahí nace otro libro, en donde yo le dedico más tiempo al estudio de la palabra y todo lo que tiene que ver con la palabra. Cuando yo estoy escribiendo ese libro, el Señor me empieza a hablar más fuerte sobre el ayuno. Y recuerdo que empecé a mirar sobre la intoxicación del cuerpo, del alma, del espíritu. Y me inspiré a escribir el libro 40 días. ¿Por qué 40 días? Yo pasé un proceso económico muy fuerte, que de hecho lo escribí en el libro Crecimiento, y di unas cuantas pinceladas, por así decirlo. En ese libro Crecimiento hablo un poquito de ese proceso, pero no a fondo. Llegó un momento en el proceso donde económicamente estaba mal. Y no porque no quería trabajar o porque no pudiera, sino porque Dios me había dado una orden. No trabajes, confía y espera en mí. Y no me había dado cuenta que ese confía y espera en mí iba a durar más de 2 años de proceso. Y en el libro cuento todo. Hay muchas cosas que tampoco conté, pero la inspiración vino de ese proceso y de un versículo que leí en la Biblia, que creo que es Mateo, lo voy a buscar para leértelo, donde habla de ese proceso, el por qué 40 días. Cuando nosotros hacemos un ayuno, por lo general, nosotros hacemos un ayuno y ese ayuno lo hacemos 7 días, 3 días, 21 días. El de 40 es muy difícil y tiene que ser direccionado por Dios, por el Espíritu Santo. En el libro de Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cuando yo leí esta parte, empezó a retumbar en mi espíritu, en mi mente, 40 días, 40 días, 40 días. Y como que se me alumbró el entendimiento y dije, necesito hacer un ayuno de 40 días para salir de esta prueba. Y hice el ayuno de 40 días, pero no un ayuno completo, sino un ayuno parcial. O sea, empezaba a las 6 de la mañana y lo entregaba a las 6 de la tarde. Comía algo, comía cosas sencillas, frutas, y hice el ayuno. Yo pensaba que después del ayuno iba a tener una respuesta poderosa.
todo No. siguió igual, Y todo sigue igual. todo siguió igual. Y entonces me di cuenta que no era el ayuno. Y empezó entonces un cuestionamiento. Y ahí yo dije, hay algo que está mal en mí, pero ¿qué es? Hay algo que está ahí, y ahí es donde nace la desintoxicación de cuerpo, alma y espíritu, porque me di cuenta que el ayuno no podía romper algo, que Dios no podía romper algo si primero yo no lo rompía. Entonces recuerdo que hubo un tiempo, yo salía hasta dándole vuelta a la casa en la noche, cuando todo el mundo, yo digo que si algún vecino me miraba, yo decía, este tipo está loco. Y le daba vuelta a la casa, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Yo decía, ok, si el pueblo en los muros de Jericó Sí, sí. dieron 13 vueltas, o si hubiesen dado 15, o si hubiesen dado 20, yo voy a dar 200 vueltas. Sí. Y recuerdo que la número 20, yo dije, no aguante, dije, Jehová. Y, Ay, Dios. y entro y digo, ya no aguanto más. Y yo recuerdo que en la madrugada yo estoy sentado en las escaleras de mi casa y estoy mirando hacia afuera y ya yo veo que se está aclarando un poco. Y en ese momento yo me quebranté y le dije al Señor, Señor, ya yo no aguanto más. Haz conmigo lo que tú quieras. Me rindo. Si tengo que perder la casa, que la pierdo. Si tengo que perder esto, lo pierdo. No va a ser ni el primero ni el último. Déjame con vida para yo volver a conseguir lo mismo, que yo sé que contigo puedo. Y ahí Dios me habló y me dijo, eso era lo que estaba esperando, que te rindieras. Y ahí comprendí que tanto mi espíritu y mi alma estaban prisioneras de un ancla. El ancla que estaba teniendo mi alma y mi espíritu prisionera se llamaba autosuficiencia, porque yo creí en mis fuerzas, en mis habilidades, en mis destrezas, en mis dones, y creía que podía conseguir todo basado a eso y no en Dios. Wow. Y todo eso me inspiró a escribir este libro. En este libro yo hablo la importancia del número 40 y no voy a entrar en mucho detalle para que usted lo adquiera. No lo tengo en Amazon todavía. Usted me puede llamar. Yo sé que Cielo va a poner el número de mi ministerio y el correo electrónico y el enlace del canal mío de YouTube y usted lo puede buscar llamando. Yo se lo voy a enviar por correo, se lo voy a dedicar, le voy a poner una palabra y va a aprender sobre este principio. El número 40 es un número muy significativo para nosotros como creyentes, como cristianos, Sí. porque es un número que habla de un nuevo comienzo, de una nueva temporada, de un nuevo tiempo, de un nacimiento. Son 40 semanas que dura una persona en el vientre de su madre. Son 9 meses, que son 40 semanas. Y el número 40 es muy significativo. Fueron 40 años que duró Israel dando vueltas en el desierto. Y el problema que duraron 40 años fue por no entender el propósito de Dios, por cerrar su corazón. Vemos que Jesús fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Entonces es muy significativo ese número y va a aprender todo eso en el libro. No, sí, compren lo que yo sé que va a ser de bendición y más que nada porque siempre yo creo que el tema del proceso en la comunidad cristiana es muy predicado, muy vivido y yo creo que va a ser de grande bendición para sus vidas y yo estoy emocionada en el espíritu de lo que Dios va a hacer en tu vida a través de este libro. Así es que adquiérelo, cómpralo y disfrútalo. Y algo que yo creo que, pastor, que mucha gente tiene que aprender es a disfrutar del proceso, de cómo nos comportamos, cómo nos manejamos, qué actitud tomamos al enfrentar un proceso, al vivir un desierto. Creo que eso es algo importante que sugiere, ¿cómo decirlo? ¿Qué consejo le daría usted a una persona que está viviendo un desierto, que está pasando sus 40 días? Los 40 días es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de desarrollo, un tiempo
de identificar las herramientas que se nos son dadas. A veces nosotros pasamos por alto, desapercibidas las herramientas porque nos enfocamos en el dolor, no en el proceso. Entonces, el dolor es parte del crecimiento. El sacrificio es parte del crecimiento. No sé si te ha pasado, y tú estás muy joven quizás para pensarlo, que a veces uno dice, ¿cuánto me gustaría echar para atrás el tiempo para hacer esto, para hacer lo otro? Porque ahora tengo el conocimiento. O sea, nosotros adquirimos el conocimiento por el tiempo que duramos avanzando en la vida, por el proceso que pasamos, por el camino recorrido. Entonces, a veces nosotros, en mi caso, yo digo, Dios mío, ¿cómo me hubiese gustado volver atrás? Decía eso antes, hasta que el Espíritu Santo un día me habló y me dijo, eso tú dices ahora, pero fue ese proceso lo que te llevó a adquirir el conocimiento que tú tienes ahora. Con este conocimiento, si yo pudiera volverte atrás 20 años, vas a enfrentar otros procesos que vas a fracasar, que vas a llorar, que te vas a reír, que te vas a hacer perder la cabeza y te van a desarrollar para llegar después, 20 años después, con otro conocimiento más amplio. Entonces, el proceso nosotros tenemos que verlo, o el desierto tenemos que verlo como una temporada de crecimiento, una temporada de adquirir nuevas herramientas para el futuro. Entonces, mi consejo, no te desesperes, avanza, créele a Dios, porque Dios lo va a hacer. Amén. Y yo creo que dentro de todo, la clave fue rendirse, ¿verdad? Sí. La clave fue rendirse y yo creo que es algo que nos cuesta hoy en día, porque hoy en día, bueno, en las redes se promueve mucho el mensaje, no digo de cristianos, pero se promueve mucho el mensaje que tú puedes y eres autosuficiente. Y es lo que en el mundo se predica y se enseña, es lo que te inculcan en la escuela desde niño. Y yo creo que uno como joven crece, o bueno, en sí, ya como joven te inculcan eso desde tu niñez. Al menos en Estados Unidos, que tú puedes ir a la universidad y vas a ser exitoso y tú puedes. Pero la clave en Dios es rendirse, no Correcto. hacerlo con tus fuerzas. Correcto. Esa fue en lo personal lo que me mantuvo estancado, mi autosuficiencia. Porque Satanás se ha dado, y el hablar de esa forma no es que esté mal, el hablar de esa forma es una bendición, porque la misma Biblia nos dice, Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Sí. Nos manda a hablar de algo que aparentemente no somos, porque una persona que es débil, diciendo que es fuerte, no se va a hacer fuerte. Pero una persona que es débil, diciendo que es fuerte, va a cambiar su atmósfera, va a cambiar su entorno. Y su atmósfera, su entorno, lo van a ayudar entonces a hacerse fuerte. Entonces, cuando el mundo nos enseña, tú puedes, vamos, sí se puede, y en verdad sí se puede, pero en Cristo. Así es. Nosotros tenemos que entender como cristianos que sí podemos hacerlo, pero en Cristo, no en nuestra fuerza. Con las de Dios. Exacto. Entonces, ahí fue donde yo literalmente hice un ancla en mi alma, en mi espíritu y por ende en lo físico, en mi cuerpo. Me estanqué. Porque yo sé que sí se puede, pero yo creía que se podía por mí, por mis fuerzas, por mi conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. En este tiempo, los mensajes que venden, como tú dices, dentro de la iglesia, el mensaje de la conmiseración. Ay, hermano, el diablo me mordió un pie y pasé un proceso. Y ese proceso que tú estás pasando, Entonces, la gente se apega mucho al sentimentalismo. Sí. Y lo que está matando a la iglesia, que la está literalmente encadenando, la está anclando a una emoción, a una situación, es ese sentimiento de masoquismo, de sentirse bien y hablarle a todo el mundo que el diablo me está llevando, que estoy en una guerra, en una batalla. No, mi hermano, la Biblia dice que hay que alabarle con todo. Si me mochan un pie, yo voy a seguir avanzando.
Yo no voy a usar esa pierna que me mocharon para abrirme puertos, para enriquecerme. No, yo voy a hablar de Cristo. Y que mi testimonio hable, sí, es verdad, me mocharon el pie, pero aquí quien vale es Cristo. Vamos a predicar de Jesús, vamos a predicar que viene. Si tú no te arrepientes, olvídate de que te mochen un pie. Es más, te pueden mochar las dos piernas y no hay problema. Es donde tú vas a vivir tu eternidad. Eso es lo que importa. Entonces, las personas, no es que no estoy diciendo que esté mal hablar de lo que le pasó a uno, del proceso, de todo eso, sino que todo eso Satanás lo usa para mantener a las personas enfocadas en el yo, en que me duele, en que me causó dolor, en que me hicieron esto, lo otro, en que tú puedes, vamos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el propósito tiene que estar centrado en Jesús. Así es. Nuestra vida, nuestro testimonio, todo en Jesús. Y ahí vamos a ver la victoria. Así es. Yo lo creo. Así es que es enfocarnos en Jesús, enfocarnos en el propósito, no en el dolor. Así es que si tú estás viviendo tus 40 días, enfócate en el propósito, enfócate en el crecimiento que puedes tener, no en el dolor, no en hacernos víctimas, sino enfocarnos en Jesús, en seguir predicando a Cristo, aunque nos falten 2 piernas. Así mismo es. Así es que ha sido un honor, un verdadero placer tenerlo aquí y tenerlo aquí en casa. Y yo sé que su libro será de grande bendición para miles de personas y los demás que están por venir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias de verdad por la invitación de poder estar acá y compartir en este tiempo. Yo sé que será algo que va a ayudar a muchas personas. Quiero también invitarles a que también me sigan en mi canal de YouTube, en Instagram, TikTok. Estoy en todas las redes sociales con los jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, yo siempre estoy abierto, específicamente para jóvenes, que a veces tienen tantos interrogantes y no encuentran una respuesta. Nos pueden escribir al ministerio, ahí estamos, y estoy saliendo en las madrugadas, dando una palabra de bendición y orando. Ahorita no voy a salir porque estamos acá, tenemos estos días de campaña y yo sé que regresamos nuevamente el lunes a la transmisión de la medianoche. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, Dios le cuide y cielo, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga abriendo puertas sobre tu vida. Declaro lo que dije, Salmos 2:8 sobre tu vida. Amén. Que será un tiempo de puertas abiertas, un tiempo de aceleramiento y un tiempo de bendición. Declaro que tu ministerio tendrá un sello en lo profético, que tu ministerio verá no solamente lo que has deseado, lo que has soñado, sino todas las cosas que nunca te has imaginado. El Señor va a abrir puertas, el Señor te va a empoderar con un nuevo lenguaje de poder y lenguaje de manifestación. Yo veo esa palabra en tu vida, un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje. Y oramos para que usted también, que nos está mirando, joven, sea empoderado de una palabra de bendición para predicar el mensaje de salvación, de restauración, de levantamiento y sanidad, el mensaje de Cristo. Que Dios te bendiga.